Gracias, muchas gracias por continuar con nosotros. Integran a esta mesa de trabajo Paco Ortiz, Pepe Loya, periodistas, gracias por estar por acá. Gracias por la invitación. Bueno, un tema que nos ocupa y mucho. ¿Han escuchado ustedes al nuevo responsable en las tareas de comunicación social del gobierno del Estado? ¿Su opinión? Creo que es un momento importante en la vida del Estado, en esto que tú bien marcaste en la entrevista como la relación que será entre el gobernador y los medios de comunicación. Como factores importantes de la sociedad, los medios de comunicación tenemos una obligación y al mismo tiempo una función específica dentro de este esquema político-social. Creo que en el caso particular del asunto, del tema con el periodista que fue señalado por el gobierno estatal, hay una situación ahí que debiera revisarse con cuidado. La manera de exhibirlo me parece que sí de alguna manera se violentan sus derechos. Estamos en la línea muy delgada de la libertad de expresión y el derecho a opinar. Este señor, en la nota que escuchamos, en los minutos que se escuchan, no da una nota informativa, o sea, no está dando una nota. ¿Qué está haciendo? Está opinando, que sabemos que es, los que nos dedicamos al periodismo sabemos que es un género distinto a la nota informativa. Si tú falseas un dato en una nota, si das una cifra por otra, o si dices que estuvo en un lugar y no estuvo, ahí sí estarías mintiendo, estarías engañando al auditorio. Pero cuando estás dando tu opinión, es tu opinión y tienes derecho a ella. Estoy consciente que se utilizan calificativos duros, fuertes. ¿Cómo cuáles? Pues los que utiliza sobre la manera de hacer las cosas, de que van a chillar como marranos, cosas que pueden ser ofensivas incluso. Pero a mí no me preocupa tanto eso como el hecho de que exhiben un documento, un contrato, en el que se asegura que este señor recibía 3 millones de pesos por concepto de manejo informativo. Hasta donde yo sé, el único concepto legal que hay para que un medio reciba dinero del gobierno es la publicidad. No sé cómo comprobaría ese manejo informativo, porque tú cuando vendes publicidad como medio al gobierno, tienes que entregar los testigos de la publicidad que estás haciendo. Entonces lo que compraban en el gobierno de César Duarte era el contenido informativo. Línea editorial, supongo. Por eso me parece a mí que es más preocupante, y yo me preocuparía más por investigar a qué se referían con manejo informativo y qué era por lo que recibía 3 millones de pesos. Una cosa muy importante que tenemos que clarificar aquí es la libertad de expresión en toda la extensión de la palabra, la libertad de expresión, y otra cosa son los manejos de los presupuestos para los medios de comunicación. Todas las empresas están en su derecho, son negocios, no tenemos que despegar la vista desde ahí, son negocios que igual ofrecen sus servicios. El manejo informativo es completamente distinto, no sé dónde encuadre, ¿verdad?, el manejo informativo, no sé dónde encuadra. El que acusa tiene la obligación de probar, ¿verdad?, y eso aplica para ambos lados. El que acusa tiene que probar, ¿verdad? Yo creo que Javier Corral, el gobernador constitucional del Estado, está en lo correcto en señalar y hacer hincapié en cómo va a ser respetuoso de los medios de comunicación, es decir, igualmente tendrá que ser tolerante. Igual, tú mismo lo has criticado mucho. Exacto, ¿verdad? La crítica debe ser parte de un medio informativo, obviamente, la opinión igual. Sí hay una línea muy delgada, por supuesto, entre la libertad de expresión y la calumnia, también, hay que decirlo, el libertinaje, ¿no? Pero también el gobierno del Estado tendrá que ser muy mesurado en ese aspecto, ¿sí?, porque los medios de comunicación para eso están y su función es informar, ¿verdad? Es informar, es llevar al cabo el día a día de las actividades que hace el gobierno, y fungimos en muchos de los casos como un medio, valga la redundancia, entre el ciudadano y el gobierno, obviamente, y ahí hacemos eco de la participación de la gente, de lo que están y en lo que no están de acuerdo con los gobiernos, ¿verdad? Entonces, eso debe de tomarlo muy cuidadosamente en sus manos el gobierno del Estado. Se veía venir,
Esto ya se veía venir, Héctor. Hay mucha gente que, muchos medios de comunicación que de alguna u otra manera tenían un posicionamiento con el anterior gobierno, ¿verdad? Por X y distintas relaciones, ¿no? Al momento de que llegan, aplican otra política en cuanto a el manejo informativo, a los medios de comunicación, etcétera, y obviamente que pues hay algunos que sí les afecta, otros no tanto porque son empresas consolidadas. Pepe, de hecho, es muy importante para mí que estés aquí esta noche porque tú en su momento sufriste también de persecución. Sí, por supuesto, y yo creo que no hay un punto de comparación, y que yo sinceramente hoy lo analizaba un poquito en la mañana, me ponía a pensar en aquel entonces, caray, yo de escuchar a un funcionario del gobierno del Estado comprando el espacio, prácticamente ofreciendo el doble del dinero, ¿verdad?, para que dejáramos ese espacio o nos desocuparan, ¿verdad? Cosa que nos llevó igualmente a parar hasta la Ciudad de México y alzar la voz, y igualmente ir y buscar los organismos de derechos humanos, defensores de los derechos humanos y defensores también de la libertad de expresión. Pero era un caso muy distinto al que hoy se presenta, en el escenario en que hoy se presenta. En tu caso en lo particular, ofrecían dinero para sacarte del medio, exactamente, ¿no? Y que finalmente se concretó, ¿verdad? Concretó. Y hoy yo lo veo un poquito distinto, y aquí yo veo más el interés que está de por medio, que son el manejo otra vez de los presupuestos, pues ver la manera desesperada en que algunas personas pues tratan, ¿verdad?, de allegarse recursos a sus empresas vía, pues a cómo se consiga. Bueno, a veces a sus empresas, a veces a su propio bolsillo, ¿no? En este caso en particular, si se logra comprobar, y como dice el señor Antonio Pinedo, tener las pruebas, ¿verdad?, pues caray, pues digo, esas compensaciones a título personal, pues también han dicho algo muy generan controversia. Los dos han dicho, vamos a los tribunales. A mí me parece que es la mejor manera de que eso se resuelva, incluso en beneficio de Chihuahua, porque salvaguardar la libertad de expresión no es para que el gobernador esté bien, ni para que Tony Tirado esté bien, o para que X conductor o periodista esté bien. La libertad de expresión es un bien de la sociedad, es un bien de los chihuahuenses. Yo creo que todos los periodistas que hemos andado en estas líneas, sobre todo en la fuente política, hemos sufrido de este tipo de cosas. En algún momento yo fui demandado incluso por Héctor Teto Murguía, y en una persecución dura y fuerte. Hoy somos buenos amigos. Cuando las cosas cambian, cambian la manera de ver y de actuar de los políticos, pero aquí lo importante es cómo será la relación de Javier Corral con los medios de comunicación en beneficio de los chihuahuenses, porque si va a convertirse en una muralla que no permita que se transmita la información adecuadamente, entonces estaríamos hablando de una situación complicada para Chihuahua, no para los medios. Aquí yo creo que debe quedarle claro a nuestro público, a quienes nos ven, a quienes nos escuchan, que el medio de comunicación, al final de cuentas, encontrará la manera de subsistir, si estamos hablando de publicidad. Por supuesto. Pero lo que no hay manera de subsanar es que le calle en la boca a un medio, o que se empiece a ejercer una especie de terrorismo oficial disfrazado. Puse el ejemplo de Teto no por hablar de mí en lo personal, sino porque ese fue un caso como el de Tony, abierto, de choque, de que el gobernante se muestra tal cual es y amenaza, y aquí pudiéramos estar ante un caso en donde habla de libertad, habla de permitir cosas, pero en realidad quién sabe si vaya a ser así. Por lo menos lo que parece es que habrá que tener cuidado con eso, ¿verdad? Sí, nosotros estamos en medios de comunicación, obviamente, y la verdad de las cosas es que nosotros no hemos dejado tampoco de señalar, ¿no? O sea, hemos sido puntuales en el señalamiento. Sí. Y la autoridad, miren, la autoridad también debe de fijar un posicionamiento como el que ya escuchamos, pero demostrarlo a los medios de comunicación, claro. Ser asertivos, receptivos, ¿sí? Porque de nada sirve que los medios de comunicación, y en el caso particular de los periodistas, de los compañeros, que digan y digan y digan, y que no tenga un eco realmente en el gobierno, que es lo que generalmente se busca, ¿no? Que la sociedad tenga una respuesta vía medios de comunicación en los gobiernos. Es decir, si el gobernador, el presidente municipal, el mismo presidente de la República escucharan realmente lo que los medios de comunicación y en un buen nivel, ¿verdad? Porque también hay niveles dentro del periodismo, pues hay que aceptarlo, también hay niveles, claro. ¿No? El manejo informativo se da también en niveles. Y cuando hay un buen nivel
y se reconoce por parte de la autoridad, debe de generarse un cambio, ¿verdad? Debe generarse un cambio. Y además debe de ser tan nocivo una crítica sin sustento como un halago constante de como no cantes, este gobernante ha hecho maravillas. Digo, además la gente ya sabe, ¿no? Sí, ya es muy difícil. Sí, digo, esas notas no se ya tenemos esa madurez. Sí, manipular al radioescucha, al televidente, es muy difícil, ¿eh? Ya en estos tiempos ya es sumamente difícil. Es más, el quien lo intente pues está equivocado. Y queda mal parado. Y queda mal parado. Aquí tendremos que ver, es decir, si ya se convirtió en algo personal, etcétera, pues tendrán que dirimirlo en donde corresponde. Ahí están en los tribunales, ¿no? Y que cada quien pues se defienda como crean que tengan la razón. Gracias, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Paco. Gracias. Hasta la próxima.